Buenas a mi queridísimos estudiantes de sexto A y sexto B de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de razonamiento verbal. En esta oportunidad estaremos abordando la temática homónimos. Acompáñenme. Lee atentamente el siguiente texto. Dice así: Hoy mi traje, hoy traje mi mejor traje para esta fiesta. Pero queda un poco lejos, así que nos dirigiremos hacia el balneario de Asia inmediatamente. ¿En qué se diferencian las palabras resaltadas con rojo? Primera pregunta. Aquí dice hoy traje, hace referencia al verbo traer, ¿verdad que sí? Traje del verbo traer. Mi mejor traje, aquí traje hace referencia a un traje, es decir, a un sustantivo. Entonces, aquí estamos ante la presencia de dos palabras que aunque se escriban exactamente iguales, tienen significados diferentes porque uno hace referencia al verbo traer y el otro hace referencia a su vestuario, ¿verdad? Al traje como sustantivo para la fiesta. ¿En qué se parecen las palabras resaltadas con azul? Vemos que aquí la palabra Asia y Asia tienen un parecido en la pronunciación de la misma, ¿verdad? Decimos Asia y Asia no tienen diferencia en cuanto a pronunciación, ¿verdad? Se pronuncian exactamente igual, pero si nos observamos detenidamente cada una de las palabras, una comienza con H, ¿verdad? Y la otra con A mayúscula sin H. ¿Por qué será? Ah, porque acá está haciendo referencia al lugar. Entonces decimos que Asia es una preposición del lugar, ¿verdad? Y este Asia con A mayúscula hace referencia a un continente. Esa es la diferencia, ¿no? En cuanto a diferencias, hablando, ¿no? En cuanto a similitud, exactamente hay una proyección de la voz igual. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de los homónimos, ¿verdad? Que son aquellas palabras que se pronuncian, ¿verdad? Exactamente igual. Algunas se escriben también exactamente iguales, otras solamente se pronuncian y tienen diferentes significados. Estas palabras se llaman homónimos, pero se clasifican de dos tipos. Tenemos homónimos que son los de tipos homófonos, llamado así porque son aquellas palabras que se pronuncian exactamente iguales, pero se escriben diferentes, tienen significados diferentes. Pasa con la palabra Asia y la palabra Asia. Pero con traje y traje es un tipo de homónimo llamado homógrafo, que son aquellas palabras que se pronuncian exactamente igual, se escriben exactamente iguales, pero tienen significados distintos. Entonces podemos decir entonces que las palabras homónimas se escriben o se pronuncian igual, sin embargo tienen diferentes significados. Estas se clasifican en palabras homógrafas y palabras homófonas. Las homógrafas, como ya lo dije anteriormente, se pronuncian y escriben exactamente igual, pero tienen significados diferentes. Ahí tenemos un ejemplo de lo que hemos leído en el texto anterior. Traje del verbo traer y traje como ropa o vestuario. ¿Se dan cuenta? Se pronuncian y escriben exactamente iguales, se pronuncian y escriben exactamente iguales, pero tienen diferentes significados. Estas palabras se denominan homógrafas. Y también tenemos las palabras homófonas, que por el contrario, estas solamente tienen una similitud en la pronunciación, es decir, tienen una exactitud en la pronunciación, pero una diferencia en la escritura y en su significado.
Veamos el ejemplo con las palabras hacia, de dirigirse como preposición de lugar, y hacia como lugar. Y en este caso, continente. Asume el reto. Dice acá. Ahora asume el reto. Observa las siguientes palabras del recuadro y menciona cuáles completarían de la manera más correcta las oraciones. Observa cada una de las palabras. Acá dice, en el manzana, ¿se guarda mucho dinero? No tendría sentido, ¿verdad? En el banco. Entonces aquí debería ir banco. En el banco se guarda mucho dinero. Muy bien, excelente. Vamos con la segunda. Dice así. Mi abuelo se sienta en el sirena. No tiene concordancia. En el manzana tampoco. En el banco. Entonces aquí tenemos un ejemplo de palabras homógrafas, ¿verdad? Porque banco, como entidad financiera donde guardamos el dinero para ahorrar o para cualquier otro propósito, y banco como aquel objeto que nos sirve como de asiento para sentarnos, ¿verdad? Entonces tenemos dos palabras que se escriben y pronuncian exactamente iguales, pero poseen diferentes significados según el contexto al que hacen referencia o al que hacen mención. A estas palabras, como ya le dije anteriormente, se les conoce con el nombre de homógrafas. ¿Ok? ¿Por qué homógrafas? Porque homo significa, es un prefijo griego que significa igual, y grafo viene de grafía, de escritura, es decir, tanto con la palabra que hay una igualdad en la escritura y en la fonética. Luego vamos con la siguiente oración. Está sonando la sirena de los bomberos, sirena, porque no puede decir, está sonando la manzana, ¿verdad? De los bomberos, no tendría concordancia, ¿verdad? Recordemos que tenemos que buscar la concordancia de la oración. Luego dice, la sirena nada como un pez. ¿Ve? Ambos ejemplos que hemos visto hasta el momento son de palabras homógrafas porque se escriben y pronuncian exactamente iguales, pero poseen diferentes significados según el contexto oracional. Finalmente tenemos el último ejemplo. Me comí una manzana roja. Muy bien, el cartero dio la vuelta a la manzana. Aquí hace referencia a esa fruta deliciosa, ¿verdad? Que muchos comemos y nos encanta, la manzana. Pero acá a su vez hace referencia, ¿verdad? Al que tuvo que dar la vuelta prácticamente de nuevo, ¿verdad? Por la parte más lejos, ¿no? Entonces tenemos que todos los ejemplos acá mencionados hacen referencia a ese tipo de homónimos denominados palabras homógrafas. Nombra a qué caja iría cada palabra. Interesante, ¿verdad? Dice agujero de la aguja para que entre el hilo. ¿Qué será? Ojo, ¿verdad? Muy bien, ojo sería el agujero, ¿verdad? Muy bien. Luego dice herramienta para cortar madera. Sierra, ¿verdad? Sierra, muy bien. Finalmente tenemos órgano de la vista en el hombre y en los animales. Ojo también es un órgano de la vista. Tenemos herramienta que utiliza para cavar la tierra, el pico, ¿verdad? Muy bien. Cúspide de una montaña también es el pico, ¿verdad? Y la parte de una cordillera sería también la sierra. Fíjense que estamos ante la presencia de palabras homógrafas, ¿verdad? Palabras que se escriben y pronuncian exactamente iguales, pero cuando hablamos de sierra como herramienta para cortar la madera, también hablamos de la sierra como la parte de una cordillera, ¿ve? Se escribe exactamente igual, se pronuncia igual, pero hace referencia a diferentes significados según el contexto. Igual pasa con la palabra pico. Fíjense que también es el pico como aquella herramienta que nos sirve para cavar la tierra y el pico como cúspide de una montaña, ¿verdad? Tenemos el ojo como el órgano de la vista de los hombres y en los animales y el ojo como el agujero de la aguja para que entre el hilo. Todas estas palabras o estos ejemplos de palabras hacen referencias de nuevo a las palabras homógrafas porque se escriben y pronuncian exactamente iguales, pero tienen
poseen diferentes significados. Menciona a dónde iría cada palabra para completar correctamente la oración. Veamos. Ellos van de pase en su bote. Bote con B. Ellos van de paseo en su bote nuevo. Muy bien. Se espera que el grupo vote hoy. Tenemos un ejemplo de palabras homófonas. Escriban bien, mis hijos, en sus cuadernos. Homófonas. ¿Por qué homófona? Porque homo significa igual y fono viene de sonido, fonética. Es decir, que hay una similitud, una exactitud en la pronunciación de estas palabras, pero tienen significados diferentes. Cuando yo digo bote y bote no hay diferencia en la pronunciación. Exactamente se pronuncian iguales, pero si me pongo a determinar cada una de las palabras, una se escribe con V y la otra se escribe con B. Una hace referencia al bote como el lugar donde ellos se embarcaron, ¿verdad? Y la otra hace referencia como el acto democrático del ejercicio de ir a votar ante unas elecciones, ¿ya? Por lo tanto, estamos ante la presencia de palabras homófonas. ¿Cuáles son las palabras homófonas? Por favor, apunten. Son aquellas que se pronuncian exactamente igual, pero se escriben de manera distinta y poseen diferentes significados. Veamos el siguiente ejemplo. Menciona dónde iría cada palabra para completar correctamente la oración. Decimos, ese niño se cayó. Cayó del verbo caer, se escribe con Y. ¿Se dan cuenta? Y está llorando. Y dice, Rodolfo cayó y aceptó el consejo de callarse. Aquí de callarse, del verbo callar, y aquí cayó del verbo caerse, de caer, ¿no? Son dos palabras que se pronuncian exactamente iguales, pero se escriben diferentes y tienen significados diferentes. Porque uno habla sobre un verbo de caerse, cayó, se cayó. ¿Quién se cayó? El niño. Pero aquí habla de cayó, de hacer silencio, ¿no? Son dos palabras que, como les dije, se pronuncian exactamente iguales, pero ambas hacen referencia a diferentes cosas, porque tienen diferentes significados y también se escriben de manera distinta. Una se escribe con el dígrafo doble L y la otra se escribe con la Y, también denominada Y. Recordemos que este ejemplo también forma parte de las palabras homófonas. Recordemos que al principio todos los ejemplos que vimos eran de palabras homógrafas. Estos ejemplos que estamos viendo hasta en este momento son de palabras homófonas, ¿ya? Estamos analizando los dos tipos de palabras, homógrafas y homófonas. Estamos con las palabras homófonas. Veamos otro ejemplo de las palabras homófonas. Indica si las palabras resaltadas son homógrafas u homófonas. Vamos a ver. En la pared colocaron un tubo nuevo, mientras Jorge tuvo que salir de la habitación. ¿Cuál palabra vamos a analizar? La que están resaltadas con color rojo, ¿verdad? Decimos tubo con B, hace referencia, ¿verdad? Al cilindro, ¿verdad? Mientras que Jorge tuvo del verbo tener. Tubo como sustantivo que hace referencia a un cilindro, tubo como palabra que hace referencia al verbo tener. Entonces, como se pronuncian iguales, pero veo diferencia en su escritura y en su significado, automáticamente yo digo que son palabras homófonas, homófonas, correctamente. Son palabras homófonas, aquellas que se pronuncian iguales, se escriben diferentes y poseen significados diferentes. Porque las homógrafas son aquellas que se escriben y pronuncian exactamente iguales, pero poseen diferentes significados. Veamos otro ejemplo. Menciona si las palabras resaltadas son homógrafas u homófonas. Presta atención que esta es diferente. La llama salió corriendo cuando vio que la llama
se hacía más fuerte en el viento. Vemos dos palabras con pronunciación y escritura exacta. ¿Qué será? ¿Homófonas u homógrafas? Piensa por un momento, ¿cuáles son las palabras que se escriben y pronuncian exactamente iguales, pero poseen diferentes significados? ¿Será homófonas? ¿Será homógrafas? Grafa, escritura. Acuérdate, grafas viene de grapos, que significa escritura, y homo significa igual, porque es un prefijo griego. Entonces, ¿a cuál hace referencia? Claro que sí, palabras homógrafas, porque son aquellas que se pronuncian y escriben exactamente iguales, pero poseen diferentes significados. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes. Para mí siempre será un honor y un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere un chorro.